Salón VIP. Solo para conocedores. Sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo, y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste, para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Mi amor burlado fue ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. RBC. Un buen ceviche, el motivo perfecto para disfrutar vino blanco o rosado de Santiago Queirolo. Porque con Santiago Queirolo son más los motivos para celebrar. Santiago Queirolo, desde 1880 compartiendo la tradición. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Solamente necesitamos 10.000 espartanos para hacer de Hable el Pueblo el primer programa independiente financiado directamente por su público. 10.000 espartanos componen el club más importante del país, el Club del Oyente, donde usted deja de ser un invisible. Seremos 10.000 espartanos, ni uno más, ni uno menos, porque 10.000 hombres compenetrados con una idea pueden cambiar la historia del país y de sus vidas. Cuenta recaudadora del Banco Continental, 6921. O simplemente mencionar: Membresía Hable el Pueblo. Hola, soy Beto. Hace 4 años abandoné el colegio y viví en la calle. Hoy, gracias a que vivo en una de las casas de acogida de la Fundación Don Bosco, retomé mis estudios y me estoy preparando para la universidad. Ellos no solo me dieron un hogar, sino también un futuro. Somos la Fundación Don Bosco y así como nosotros, tú también puedes cambiar miles de vidas. Entérate cómo en www.fundaciondonbosco.org.pe y dales una oportunidad. Fundación Don Bosco, 120 años cambiando vidas. Estos son nuestros principios. Nos entregamos incondicionalmente al niño, respetamos a la mujer y reconocemos al anciano. Defendemos a las instituciones tutelares de la República.
Promovemos la cultura, la educación y el deporte. Hacemos empresa para dar trabajo y bienestar. Promovemos ideas positivas en busca de la paz y el progreso. Fomentamos la solidaridad y la amistad entre los peruanos. Nuestra fe nos impulsa, la esperanza nos sostiene. Somos independientes. Nuestra preocupación es el desarrollo del país. Apoyamos las obras de bien común. Difundimos la palabra al servicio de la nación diciendo siempre la verdad. Estos son nuestros principios para un Perú libre, sano, fuerte y feliz. Por eso, queremos que se nos recuerde por algo que hemos dicho o que se nos abandone por lo mismo. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Desde la mañana, 4 minutos a través de RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir. Continúa con usted, amigo oyente, el doctor Alejandro Verástegui, para conducir el programa Hecho y Derecho. Doctor, buenos días, adelante. Buen día, Fernando, muchas gracias. ¿Qué tal todo el público? Esto es Hecho y Derecho. Estamos en 104.7 FM Radio RBC, la otra forma de vivir. Bien, RBC. Querido público, hoy día tenemos un programa interesante. El tema que vamos a tocar es sobre el proyecto que presentó PPK sobre el CNM. Los oyentes dirán, ¿pero qué es esto? Alejandro, por favor explícanos. CNM es el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿A qué se refiere el Consejo Nacional de la Magistratura? Aún así suena un poco enredado. Cada uno de ustedes, señores oyentes, saben que nos sometemos cada día a controversias distintas. Las controversias podrían ser una magnitud leve, otras controversias podrían ser una magnitud mucho más grande, ¿no? Cuando son muy leves, inclusive hay controversias que podrían ser netamente internas entre nosotros. Nos preguntamos qué hacer, qué hacemos, a qué nos dedicamos, pero son cuestiones que podemos solucionarlas nosotros mismos, con nuestras propias respuestas mentales, nuestra conciencia, o podríamos recurrir a familiares que nos orienten. Sin embargo, hay controversias, problemas que ya se externalizan, empiezan a chocar con los intereses de otras personas. Y es ahí donde tenemos que recurrir a veces a un tercero para que nos ayude a solucionar los conflictos. Este tercero podría ser un mediador, podría ser un conciliador, podría ser un juez en el Poder Judicial o podría ser un árbitro, ¿no? Lo que es la justicia de administración privada, el arbitraje. En este caso, el Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano que se encarga de designar a los jueces y fiscales. Cuando hablaba de la administración de justicia les decía, yo tengo una controversia, necesito a alguien que me resuelva el problema, entonces puedo recurrir en un primer instante de repente a un centro de conciliación y busco un conciliador para que me ayude. Si es que no hay una solución en el centro de conciliación, porque debemos de tener presente que en la conciliación quien deciden son las partes aún, el conciliador no decide, el conciliador es alguien que va a mediar, que va a ayudar, va a hacer un diálogo armonioso entre las partes, va a hacer que fluyan las ideas, que podamos quitar la subjetividad de nuestra pelea, porque muchas veces cuando nosotros ya nos enfrascamos en una pelea, estamos a veces subjetivizados, ¿no? Con el que no, que ese es mi enemigo, es malo, y todo esto. Entonces, en este caso, la conciliación, si no funcionase, ya tendríamos que recurrir al Poder Judicial, ¿no? Y en el Poder Judicial pues están los jueces, y el sistema judicial funciona con el Poder Judicial y el Ministerio Público. En el Poder Judicial los jueces y el Ministerio Público los fiscales. El juez es el que administra la justicia y el fiscal es el que va a acusar, va a investigar y luego le dirá, señor juez, mire, esta persona sí cometió un delito, quiero que lo sancione. Bueno, estos jueces y estos fiscales son los que van a ingresar a este sistema jurídico por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ellos son quienes los califican. Para el día de hoy me acompaña
un abogado connotable, muy conocido en el ámbito jurídico, ustedes ya lo van conociendo, es el doctor Oscar Peña González, es dirigente, tiene una asociación que se llama APEC, es muy conocida en el ámbito jurídico, muchos estudiantes de Derecho han estudiado en este instituto, lo conocen al doctor Oscar Peña, él ha llevado estudios en el extranjero, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en México, sobre temas de litigación oral. Entonces él nos va a poder hoy día ayudar con este tema del proyecto de PPK, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y los miembros. Bien, señores oyentes, con ustedes el doctor Oscar Peña. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Así es, efectivamente estamos ya a poder compartir algunas experiencias sobre el proyecto que ha presentado el PPK con respecto a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Perfecto. Señores oyentes, para que este diálogo sea mucho más enriquecedor para cada uno de ustedes y de nosotros mismos, yo pediría que ustedes puedan llamar a fin de dar la experiencia que han tenido en el sistema judicial. ¿Qué tipo de jueces les ha tocado? ¿Qué tipo de fiscales? Que el juez no hizo un buen trabajo, que el fiscal no investigó y lo archivó, que yo denuncié y quedó en nada, que en nuestro país de repente hay tal impunidad que el sistema judicial no funciona, porque tengan en cuenta que el Consejo Nacional de la Magistratura es quien elige a estos miembros, los va a evaluar, va a ratificarlos o va a sancionarlos. Entonces es muy importante que sepamos cómo se constituye el Consejo Nacional de la Magistratura, para que nosotros podamos velar porque haya una correcta administración de justicia. Doctor, ¿qué le parece el Consejo Nacional de la Magistratura hoy? ¿Cómo ve el trabajo de los miembros del Consejo Nacional? Lamentablemente deja mucho que desear. Y esto me da pie para ver la génesis. ¿Por qué cree que PPK ha presentado ese proyecto? Porque lamentablemente el actual Consejo Nacional de la Magistratura, empezando por su presidente, a quien lo conozco de la universidad, deja mucho que desear. No tienen legitimidad, no tienen reconocimiento por parte de la sociedad y la comunidad jurídica. Toda vez que no hay gente preparada en el nuevo Código Procesal Penal, no hay gente preparada en técnica de litigación oral, y se están nombrando lamentablemente a jueces y fiscales que no reúnen las condiciones académicas, de trayectoria ética y moral, entre otros aspectos. Bien, como acaban de escuchar, eso es algo lamentable. Si no hay representantes que tengan una especialidad adecuada a la preparación académica, pues lógicamente no van a poder escoger a los mejores jueces ni fiscales dentro del sistema. Señores oyentes, les recuerdo que el teléfono de cabina es 421-2893, o también pueden participar a través de las redes sociales, a través de WhatsApp inclusive, por el 938-248-311, 938-248-311. Doctor, entonces me mencionaba de que los miembros no son idóneos, ¿no? Y que el PPK pues habrá tratado de tratar de corregir esta norma, ¿no? Algo así. ¿Pero usted cree que sea necesario el cambio de miembros? El ingeniero de sonido Emmanuel me comunica que hay una llamada. Vamos con la primera llamada. Aló, buen día. Tu voz es la voz del Perú. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Su nombre, por favor? Omar Mata, joven. ¿Qué tal, Omar? Lo escuchamos. Bueno, yo quisiera hacer una aclaración al señor que estaba presente. Espero que me ayude, ¿ya? Sobre un caso muy grave. Se me ocurrió hace 2003. La vez le voy a contar entre chiquitos, para que me entienda. En el 2003... yo, Omar Mata, de Independencia, del Giro José Martí 132, fue agredido por toda la policía, 5 carros patrulleros, que eran 10 personas de la policía, con todo el uniforme, con todas las pistolas, entraron a mi casa a robar, me rompieron todo el cuerpo, me rompieron mis artefactos, me dejaron endeudado con toda la gente que yo tenía en negocio, y hasta ahora no encuentro ninguna solución. Ya pasó más de 10 años, por el 2003. ¿Y sabe qué me entero? Hace ya 6 años atrás, buscando, averiguando, que mi caso lo han archivado, y me hicieron un presupuesto aquella vez que tenía que pagar 800.000 soles de todo el traqueteo que me hicieron, además del cuerpo casi me matan a mí y mi hija, y realmente no hicieron nada. Aquella vez el Poder Judicial del Río Norte, que es una vergüenza. Y un dato más, 2 fiscales me engañaron, que celebraban mi decisión, encima me hicieron final para patadas, a golpes, y fui torturado en la comisaría de Independencia con toda la policía, y fui testigo de más de 100 personas que nunca me ayudaron de mi cuadra. Gracias a todos. Listo, Omar, muy amable. Efectivamente, doctor Oscar Peña, como podemos escuchar, ¿no? Los oyentes tienen la sazón, el sabor inadecuado de que efectivamente no hay justicia, no se administra justicia. Él fue agredido por policías, presenta la denuncia ante la fiscalía y él menciona a los fiscales no han hecho nada, ¿no?
Ahora, mi pregunta sería, doctor, pero ¿usted cree que tenemos una realidad? Jueces y fiscales dan una mala percepción, la gente no tiene confianza. El Consejo Nacional de la Magistratura eligen a estos personajes, al juez y al fiscal, pero ¿usted cree que la solución sea cambiar la forma en que elegimos a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Claro, mire, con respecto al tema de fondo es importante la reorganización, reestructuración, pero la forma. Por ejemplo, el proyecto de PPK está proponiendo que haya un representante del Poder Ejecutivo y otro del Congreso. Ahí estaba mal, de ahí ya empezó mal esa propuesta. Porque si al permitir eso se estaría politizando. En lugar de mejorar, vamos a empeorar la situación. El cambio es otro, que se nombre, por ejemplo, al representante del Colegio de Abogados, pero gente idónea. Por ejemplo, el actual presidente tiene antecedentes. Por ejemplo, IDL sacó una serie de denuncias contra este señor, ¿no? Según IDL, donde decía que tenía vínculos con Orellana. Hay fotos, etcétera. Y también hay intereses, hay un conflicto de intereses que nosotros lo hemos dicho. Además, nosotros hemos denunciado públicamente, y miren, por denunciarlo públicamente al señor presidente del CNM, señor Guido Águila, a quien lo conozco de la universidad, que por cierto, lamentablemente no iba casi a la universidad, no era un buen alumno, era un alumno, como dice, fantasma. Me ha querellado su esposa por haber denunciado públicamente los conflictos de intereses, las cosas que está haciendo, por haber contratado a trabajadores de su empresa, bueno, no le digo empresa porque que de la fundación, la asociación que él fundó, porque también me ha querellado por haber dicho que es el dueño, que no dice que no es dueño, sino solamente ha sido socio fundador. Me ha querellado por eso, por decir públicamente las irregularidades, por haber contratado a 2 trabajadores, ¿no? A 2 trabajadores, y eso, miren, la información me lo pasa a los mismos colegas. Me ha querellado, es más, la esposa de este señor Guido Águila me ha querellado y ha pedido el embargo de 2 de mis inmuebles, imagínense, ¿no? O sea, se siente ya seguro que va a ganar, porque claro, su esposo actualmente está como presidente del Consejo Nacional de Magistratura y de alguna manera ejerce presión. Entonces, miren, la idea es que se reforme. ¿Qué es lo que propongo yo? Que el presidente se reorganice el Consejo Nacional, que estos señores renuncien de mutuo propio o que el presidente los cese, porque no están legitimados, lamentablemente. Miren, todos hemos visto los diarios, hemos visto en las caretas, en varios diarios de comunicación, que todos lamentablemente tienen denuncia por conflicto de intereses. Hay un consejero que nombró a su yerno, y así casi todos tienen denuncias, lamentablemente. Entonces, una persona que llega a ese cargo, porque si no, ¿con qué autoridad moral va a nombrar a jueces, a fiscales, si este señor tiene antecedentes, tiene denuncias? Entonces, de ahí estos señores deben cesar o renunciar de motu propio. Perfecto. Emanuel, vamos con la llamada. Aló, buen día. Tu voz es la voz del Perú. ¿Su nombre, por favor? Buenos días, Tomás López. ¿Qué tal, Tomás? Te escuchamos. Bueno, la justicia en sí en el Perú tiene su precio, ¿no? Para los que tienen plata, aunque sean verdaderos asesinos o verdaderos culpables, no hay cárcel ni penas. Pero la cárcel, como se ha visto actualmente, está llena de personas que roban pues un celular. Entre comillas, yo no estoy a favor de las personas que hacen fechorías en la calle, ¿no? Pero es la verdad que la justicia en el Perú es muy severa para las personas que roban billeteras, celulares en las calles, pero las personas que se levantan al país en peso, que los llevaron a esta situación calamitosa que estamos viviendo más que nada en las provincias, sin buenas infraestructuras en educación, con la salud colapsada, esas personas realmente deberían estar tras las rejas. Hablamos de los expresidentes, hasta el actual presidente que está, pues, PPK. Y la justicia tiene actualmente, el diario más importante de Brasil ya dijo que el Odebrecht ha dado plata a la señora Keiko y a los demás, hasta la señora Mercedes Arauz. La justicia peruana, ¿qué espera? A los ciudadanos nos debe entender que la justicia está politizado por los políticos de turno, por los gobiernos de turno, para que a ellos no les toca nadie y no les investiga nadie. Listo, gracias, Tomás. Efectivamente, nos siguen demostrando el público de que no confían en la administración de justicia de nuestro país. Es algo que es grave. También, doctor, nos mencionaba el tema de que el error de este proyecto es que se esté politizando, ¿no? Están colocando que el poder ejecutivo y el poder legislativo podrían elegir
a los miembros, ¿no? Y qué coincidencias justo cuando hoy en día los políticos están siendo perseguidos, ¿no? Entonces nos deja pensar que están buscando más bien más impunidad para lo que están haciendo. El oyente nos mencionaba, en el Perú los fiscales, jueces tienen su precio, la justicia tiene un precio, ¿no? Y nos recordaba, pues, cuando nosotros estudiamos Derecho y nos enseña el tema del white collar, ¿no? El tema del delincuente de cuello blanco. El que tiene dinero sale libre y el que no, pues acaba preso. El tema de la politización me parece interesante. Hay quienes han salido a favor del proyecto de PPK diciendo, pero el Tribunal Constitucional se elige igual por el Congreso. ¿Qué le parece, doctor Oscar Peña, a usted el tema de la designación de miembros del Tribunal Constitucional? Claro, es diferente, ¿no? Porque en este caso los miembros del Consejo van a nombrar a jueces y fiscales que se van a encargar de administrar justicia, de investigar a los futuros expresidentes, excongresistas, porque lamentablemente, quiero no, el Perú lamentablemente es el único país que tiene 4 presidentes procesados y 2 presos prácticamente. Prácticamente tenemos a Ollanta, a Toledo, Fujimori, Alan García, investigados. Es el único país. Entonces imagínense, ¿cuál es el objetivo? Aparentemente generar impunidad, porque uno nombra al Congreso, otro nombra al Poder Ejecutivo, de esa manera se protege. Esa no es la idea. Si está bien, es importante que el sentido de PPK es reformar, pero hay la forma, el procedimiento está muy mal. Hay que pulir, hay que mejorar los requisitos, no por como he escuchado por ahí lo que decía el señor presidente, señor Guido Águila, hay que tener maestría de doctorado. Así tenga maestría de doctorado, tenga PhD, hay gente que es corrupta. El que es corrupta lamentablemente no cambia, señor. Como dicen, solamente descansan nada más y siguen actuando de manera irregular e ilícitamente. Entonces es diferente. Lo que se quiere acá es nombrar gente que no tenga antecedentes, que no tenga denuncia. Lamentablemente, miren, el Colegio de Abogados no supo nombrar o no supo elegir los colegas abogados, hay que también tomar cierta responsabilidad, no se nombró a la persona más correcta, más idónea, pese a que había denuncias de tráfico de influencias, de conflicto de intereses, de denuncia con Orellana, etcétera. Lo sacaron en el diario Comercio, lo sacaron en IDL, y miren lo que pasa, incluso haciendo un símil, ¿qué hace nuestro decano Pedro Angulo? ¿Qué ha hecho? No se ha pronunciado nada con respecto al Consejo Nacional de la Magistratura. Tengo que reconocer, lamentablemente tengo que decir una verdad, es amigo del actual presidente del Consejo de la Magistratura. Tan es así que él lo ha condecorado. ¿Quién lo ha condecorado? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho bueno por los abogados? En lugar de abogar por los colegas abogados, a quien representa, saca un reglamento en el cual hace una serie de cambios, pero en perjuicio no solamente de los abogados, sino de todas las personas que deseen postular para jueces y fiscales. Por ejemplo, elimina los diplomados, elimina las pasantías y dice no a cartonitis. Mire, ¿qué tal contradicción, no? Cuando el señor postula y en su currículo pone una serie de certificados y un poco más y pone por haber campeonado el fulbito de Interbarrios. Imagínense. Y ahora ven, he visto por las redes sociales que todo está pidiendo que todos los colegios, los decanos, lo que le den honoris causa. Las universidades, ¿cuál es el mérito de este señor? Yo lo conozco. Este señor no tiene ningún mérito, solamente de haber llegado al consejo porque lamentablemente fue el mal menor dentro de los candidatos que había. Terrible esta situación. Efectivamente, cabe precisar a los señores oyentes de que junto al doctor Oscar Peña también se le invitó al decano, el doctor Pedro Angulo, para que pueda participar en esta hora de la programación, pero lamentablemente el día de ayer nos comunicaron desde el Colegio de Abogados que él no podía participar, ¿no? Algo lamentable porque este era un escenario ideal para que el Colegio de Abogados se pronuncie con respecto al tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo quisiera ir más a fondo con el tema de la politización. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, efectivamente, la Constitución Política nos dice que ellos son elegidos por el Congreso. Pero, señores oyentes, debemos de indicarles de que cómo nace el Tribunal Constitucional. Esto nace en Austria por un teórico muy importante para el derecho que se llamaba Hans Kelsen. Él ideó el Tribunal Constitucional Federal, ¿no? En el caso de Austria, en el cual él lo creó porque no quería que se politice la administración de justicia. Él lo creó porque no confiaba en el Poder Judicial y dijo que la designación de los miembros no podía ser politizada y tenían ellos que ser personas idóneas que tengan bastante conocimiento jurídico y no factor político. El día en que Austria intervino al Tribunal Constitucional de su país, Hans Kelsen renunció. ¿Por qué? Porque el Congreso quiso comenzar a designar a los miembros del Tribunal Constitucional en Austria. Hans Kelsen dijo, yo me voy, y los congresistas lo buscaron y dijeron, pero no, quédate, que tú eres el inspirador de esta parte, tú eres muy conocido por la teoría pura del derecho. Pero Hans Kelsen dijo, no, señores, porque desde que el Congreso elige, esto está politizado. Hoy en día muchos utilizan la figura del Tribunal Constitucional al decir, bueno, pero ellos los elige el Congreso y no hay problema. Pero desde la parte teórica, desde que comenzó el Tribunal Constitucional en Austria, que fue el origen de todo, esto fue algo
rechazado, espurio por el mismo creador de todo este sistema constitucional. Entonces, el tema de la politización sí es un tema grave, ya que estos mismos miembros del Tribunal Constitucional administran justicia constitucional. Doctor, usted mencionaba algo importante también, decía, el colegio de abogados, lamentablemente hemos elegido mal al representante, ¿no? Por los datos que usted me está mencionando. Me parece lamentable que lo hayan querellado, ¿no? Me parece que están vulnerando un derecho a la libertad de expresión. Yo creo que por lo menos se debió primero buscar una conciliación, llegar a una solución armoniosa, ¿no? Ya que estamos hablando de entre colegas, ¿no? Diciendo, doctor Oscar, ¿no? De repente usted ha malentendido tal cosa, o yo no me he dejado entender, no sé. Pero yo creo que primero se debe buscar una solución armoniosa para que no lleguemos a extremos. Por lo menos nosotros invocamos a que la primera solución ante cualquier problema sea el diálogo directo, un diálogo de solución. Estamos entre caballeros, ¿no? Son personas profesionales. Bueno, doctor, entonces, ¿qué le parece el tema de que estén eliminando a los colegios? Un ratito, vamos con una llamada, me comunica Emmanuel. A ver, aló, buen día, ¿tu voz es la voz del Perú? Sí, su nombre, por favor. Uy, se perdió la llamada, ni modo. Doctor, retomemos el tema, le mencionaba, el tema de la politización, ¿no? Mencionaban también de que no era idóneo, de que los colegios profesionales, que no es el caso de los colegios de abogados, los colegios profesionales del resto, ¿no? De profesionales del país, ellos tengan 2 representantes, lo veían como algo incorrecto. Después de la llamada quisiera que usted me dé la percepción que tiene. Aló, buen día, tu voz es la voz del Perú. Aló, señor, buenos días. Sí, su nombre, por favor. Le saludo el espartano José Parreño. ¿Qué tal? Te escuchamos. De Barranco, señor, de Barranco. Sí, perfecto. De Barranco. Sí, señor, con este proyecto de ley que le ha presentado el presidente Pedro Pablo, me ha hecho recordar, en el segundo gobierno de Fujimori, el señor Fujimori empezó a nombrar fiscales provisionales. Así empezó primero. Después saltó sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y lo anuló por completo. Inclusive en ese entonces, el señor Enrique Chirino Soto, que era congresista, defendiendo al presidente Fujimori, dijo que en realidad el Consejo Nacional de la Magistratura tenía demasiado poder. Y con ese pretexto prácticamente lo anularon el Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahora se está repitiendo el mismo fenómeno y curiosamente después el señor PPK presenta ese proyecto después que se ha reunido con la señora Keiko. ¡Qué casualidad! Gracias. Listo, muy amable. Doctor G. Peña, le preguntaba, ¿usted qué percepción tiene? ¿Es correcto que los colegios de profesionales designen a representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura? Ahí hay un error, porque haciendo un símil, ¿qué pasa si yo soy abogado y me dicen que usted tiene que evaluar, calificar a un médico para que sea autoridad? Yo no tengo autoridad académica, yo no conozco términos técnicos de un médico. Lo mismo pasa. ¿Qué pasa que un médico, un sociólogo, una enfermera, un ingeniero, etcétera, esté evaluando a un juez, a un fiscal? Es más, ni siquiera los colegas que son abogados a veces no tienen las cualidades para poder calificar. Por ejemplo, yo recuerdo una entrevista que le hizo Emilio Altaus al presidente del Consejo, al señor Guido Águila. Le dijo, señor, pero ahora hay un nuevo código, ¿y cómo ustedes van a evaluar, cómo van a calificar? Porque todo ese examen es escrito. Y dijo, bueno, hay un nuevo código, es la oralidad. Bueno, tiene razón, vamos a ver cómo implementamos. No, que vamos a ver, ya se está aplicando. Entonces no tienen gente preparada, empezando por ellos. No son gente preparada en técnica de litigación oral. No saben cómo un fiscal debe hacer una investigación, cómo se hace un juzgamiento. Hay técnicas de oralidad que ni siquiera los asesores que ellos tienen cuentan con esa experiencia. Porque acá en Lima, lamentablemente hay que reconocer, hay muy pocos colegas preparados en técnica de litigación oral, en oralidad, en tema penal, en tema laboral. Entonces, ¿con qué autoridad moral van a calificar a un juez o un fiscal que ya está aplicando un nuevo Código Procesal Penal si no saben cómo se hace una investigación, no saben cómo se aplica un juzgamiento, las técnicas de litigación, técnica de interrogatorio, contrainterrogatorio? No saben. Entonces, a veces vemos las entrevistas que le preguntan, a ver, señor, ¿qué es el delito? ¿Cuáles son los elementos del delito? Eso no, pues ese tipo de examen memorístico. Hay que prepararle, hay que hacer casos prácticos, hay que plantearles casos cómo ellos resolverían. Eso es lo que hay que calificar a los futuros jueces fiscales y tener jueces fiscales de calidad. Hoy en día, como decía un oyente, la justicia lamentablemente demora 5 o 7 años la corrupción. ¿Por qué? En primer lugar, porque no hay gente preparada. Hay jueces fiscales, salvo muy raras excepciones, que no están preparados. Y eso origina sobrecarga. Al haber sobrecarga, origina corrupción. Eso es lo que no queremos. Como dije hace un momento, lamentablemente muchos de los consejeros no tienen autoridad moral, no tienen autoridad académica. Entonces, ¿cómo van a calificar, evaluar
a los mejores jueces. Felizmente hay excepciones. Por ejemplo, actualmente tenemos al doctor Pablo Sánchez Velarde, es una autoridad no solamente académica, sino moral. Una persona correcta, honesto. Incluso es más, según Caretas, este señor Guido quiso presionarlo, según Caretas, ¿verdad? Estoy mencionando porque de repente me va a querer otra vez. Entonces, según Caretas, este señor quiso presionarlo porque está habiendo un caso emblemático, el caso de Paredes Sánchez, ¿no? Para que se cambie al fiscal. Y después también salió en Caretas, después el señor se retractó, que no dijo lo que dijo. En el Poder Judicial también tenemos ahora, bueno, al doctor Duberry Rodríguez, que aparentemente está haciendo las cosas bien, pero hay presiones por parte de arriba. Entonces, creemos que la solución, ¿cuál es? Inmediata. Como dijeron muchos congresistas, muchos políticos han dicho que el Consejo cese sus funciones o ellos renuncien de motu propio y se nombre unos nuevos miembros que tengan trayectoria ética y moral y que sean académicos. Como pasó, miren, hay un ejemplo digno de imitar, el famoso Jurado de Honor de la Magistratura, en ese entonces conformado, presidido por el doctor Carlos Parodi Remón, una persona, una autoridad académica y moral intachable, que él vio que el fujimorismo quiso sacarlo, ellos renunciaron. Eso es lo que tienen que hacer estos señores si realmente tienen dignidad. Así es, efectivamente. El último oyente, justamente, de Espartano, que nos llamó desde Barranco, también nos mencionaba, ¿no?, el caso del segundo gobierno de Fujimori. Nos decía, en esa época Chirino Soto salió diciendo, el CNM tiene demasiado poder. Y también me acordaba que en ese segundo gobierno, cuando el Tribunal Constitucional le dijo el tema de la reelección, dijo, no va. Y luego, ¿qué hicieron? Los empezaron a perseguir. La doctora Delia Reboredo tuvo que salir del país para salvaguardar su integridad física, porque eran amenazados, que les iba a pasar de todo. Efectivamente, es raro que justamente hoy día PPK y prácticamente Keiko, después de esta reunión que tuvieron, salen pues indicando que el poder legislativo y el poder ejecutivo van a poder designar a un representante, ¿no? Me pregunto yo, cada uno de ellos quiere decir de que supongamos sale absuelto Llanta o salen absueltos otros políticos que son estudiados, luego pueden buscar un revanchismo contra estos jueces que los sancionaron, contra este fiscal que pidió, ¿no?, la cabeza de ellos. Es algo lamentable que se podría dar ante este escenario de inconstitucionalidad al aprobar este proyecto. Como mencionaba, doctor, usted, hay pues ya una percepción que el sistema no funciona. ¿Qué otras soluciones usted propondría para este Consejo Nacional de la Magistratura? Nos acaba de mencionar que las pruebas para que ingresen los jueces y fiscales no son las más idóneas, ¿no? ¿Qué otros planteamientos nos podría dar? Un planteamiento, una solución es para nombrar mejor los jueces, en principio que no tengan denuncias, no tengan antecedentes. Lamentablemente hay muchos colegas a veces que postulan y de repente salen con 3, 4, 5, 6 propiedades, con casas, terrenos, autos que no justifican sus ingresos. Entonces, uno, el aspecto, la trayectoria ética y moral. El otro, el aspecto académico. Contratar a especialistas que tengan experiencia práctica. Y no colegas, con todo respeto, colegas que trabajan en el Consejo, que son colegas de repente teóricos, que nunca han litigado, nunca han llevado un juicio penal, un juicio laboral, sobre todo con las nuevas técnicas de litigación oral, con la oralidad. Entonces, como dije, ¿cómo van a evaluar a un juez, a un futuro juez y fiscal si ellos no saben, no tienen conocimiento, empezando por la cabeza? Contratar a gente experta, con experiencia práctica. De esa manera vamos a tener mejores jueces, mejores fiscales, porque como dijo el oyente, lamentablemente en la justicia hay mucha corrupción en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, salvo excepciones. Entonces, eso que origina, uno, por la falta de preparación, falta de capacitación, la improvisación, y también por el cambio de reglamento que ha hecho este señor Guido Águila, ¿no?, a cambiar los diplomados, las pasantías, porque quiere ser, no, doctor, uno aprende mucho en otros países. Por ejemplo, el tema de litigación oral, ¿dónde lo aprendo? Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, Colombia. La vez pasada escuchaba al señor, le preguntaba a un postulante, señor, ¿y usted por qué hace pasantía en el extranjero? ¿Por qué no acá? Y que el señor no sabe, él es más, incluso le comento, él aprendió gracias a nosotros constitucional, porque él conoció a un jurista, el doctor Álvaro Belloso, y no lo quiere reconocer públicamente. El señor aprendió recién en Argentina, aprendió constitucional, porque es un profesor de academia preuniversitaria. Entonces, uno aprende mucho, por ejemplo, el tema de la oralidad, litigación. Estados Unidos es la cuna del tema del sistema acusatorio, técnica de interrogatorio, contrainterrogatorio, cómo se hace una investigación criminal. Lamentablemente acá en el Perú estamos recién aprendiendo. Entonces, las pasantías uno aprende mucho, ¿no?, en temas de penal, en temas laboral, en temas civil, entre otras especialidades. Así es. Vamos con la central informativa.
10 de la mañana con 32 minutos desde la central informativa. Estas son las noticias de la hora por RBC. Prueba de ADN será gratuito. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que el Perú seguirá avanzando con iniciativas de todos los sectores que ayuden a la mujer a promulgar la ley que contempla el ADN gratuito para las pruebas de paternidad. A su estilo dijo que los picaflores ya no tendrán dónde esconderse. Huelga en manos de médicos. La ministra de Salud, Patricia García, dejó en manos de la Federación Médica Peruana el levantamiento de la huelga en su sector. A criterio de García, el gobierno ya cumplió con la demanda de los médicos del MINSA. Ya se cumplieron 4 de los puntos importantes y principales que se tenían entre los pedidos, entonces creo que ya están en manos de la Federación el levantar la huelga médica, dijo la ministra. El diario brasileño Globo informó que tuvo acceso a documentos de testimonio de Marcelo Odebrecht, en el que se señala que explícitamente entregó dinero de la caja 2 a Keiko Fujimori. Al respecto, el presidente del Poder Judicial, Duberry Rodríguez, dijo que toda la información nueva merece ser investigada. Por su parte, la ministra de Justicia, Marisol Perestello, pidió dejar al Ministerio Público que realice las investigaciones sobre este caso. El gobierno designó al abogado Jorge Miguel Ramírez como procurador público para el caso Odebrecht, en reemplazo de Catherine Ampuero. El decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo, consideró que Ramírez cumple el perfil que quería el Ejecutivo. Se trata de una persona que tiene un perfil limpio, una persona con experiencia en litigio que ha trabajado en equipo, según mencionó. El gobierno amplió de 8 a 10 años la vigencia de la licencia de conducir de la clase A categoría 1 si el conductor no ha sido sancionado ni tiene infracciones graves. Se premian a buenos conductores. María Jara de la Fundación Transitemos explicó que se premia a los conductores que acatan las reglas ampliando licencia de conducir. Sin embargo, expresó que se requieren mejoras en los exámenes de conducir. Nos vamos a las noticias internacionales. Temer seguirá en la presidencia de Brasil. El oficialismo alcanzó hoy en la Cámara de Diputados de Brasil 263 votos y superó así los 172 necesarios para evitar que el presidente del país, Michel Temer, responda a un juicio político por supuesta corrupción, como solicitaba la Fiscalía. El presidente venezolano Nicolás Maduro nombró hoy como ministro de Relaciones Exteriores a Jorge Arreaza en sustitución de Samuel Moncada, que según el mandatario se encargó de la transición de ese despacho luego de que la antecesora, Daisy Rodríguez, se presentara como candidata de la constituyente. Y en el deporte, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, informó que la ministra de Educación, Marilu Martens, se reunirá con el titular del IPD para tratar el tema del concierto en el Estadio Nacional. Oviedo sostuvo que el IPD les ha mentido, pues dijo que no hay penalidad de $500,000 por una postergación del concierto. Si usted quiere que nuestra radio llegue al primer lugar de sintonía, sea nuestro auspiciador con tan solo 10 soles al mes o 120 soles al año. Y así, usted seguirá informándose con la verdad. Sus aportes al Banco Continental, cuenta recaudadora de Habla el Pueblo 6921 en todo el país. Continuamos con Hecho y Derecho con el doctor Alejandro Veratti. Adelante usted. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bien, seguimos con Hecho y Derecho. Estamos con el doctor Oscar Peña analizando el tema del proyecto de PPK con respecto al CNM. Agradezco a Wilder Orbegoso y a Fernando Moreno por las noticias. Siempre nos ponen al contacto de la realidad, viendo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Bien, continuemos con este tema. Doctor Oscar Peña, me ponía a analizar justamente lo que nos mencionaba con respecto al actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Guido Águila. Nosotros en el ámbito jurídico lo conocemos, ¿no? Por un lado amigable, no tenemos problemas con él ni nada, no creo que lo tome a mal, pero muchos lo conocemos por esta relación directa que él tiene con EGACAL, ¿no? Con la cual se ha identificado, se ha hecho un nombre, se ha hecho conocido en el mundo académico. Pero EGACAL hacía cursos justamente de preparación para jueces y fiscales, para postular.
¿no? Así como también hace otro tipo de cursos. No sé si hoy en día lo sigue haciendo, no tengo ese dato. Sin embargo, ¿no cree que haya cierto conflicto de intereses con algo de este tema? Así es, efectivamente. Si bien es cierto, él ya no forma parte de ACAL, ahora lo dirige su esposa, como él lo dijo ayer en la radio, precisos, la radio, porque si no me va a querer otra vez. Actualmente dirige esa empresa, ACAL lo dirige su esposa. Según ella no es dueña, es fundadora. Pero bueno, porque quien contrata a los profesores, quien paga por horas es ella. Bueno, entonces efectivamente, ahora no dicta curso de preparación con ese nombre, pero según colegas, abogados, nos dicen que ahora le llaman cursos de actualización profesional, que en el fondo dictan cursos que son para preparación, pero le han cambiado el nombre, ¿no? Le han cambiado el nombre, yo tengo incluso prueba de eso, yo lo he presentado ahí, por eso cuando hice la denuncia, y hay un conflicto de intereses. Lo correcto es que en todo caso no dicte cursos por mientras esté en el Consejo de la Magistratura. Como dice dicho, ¿no? La mujer de César no solamente tiene que ser honesta, sino parecerlo. Eso es muy importante. Y acá recuerdo un ejemplo, cuando el doctor Aníbal Torres era miembro del Consejo Nacional de Magistratura, él tuvo una academia de preparación también, salió una denuncia por correo y él dijo que no era de él, era su esposa. Entonces, ¿qué hizo él por decoro? Tuvo que cerrar y no dictar curso de preparación, porque hay un conflicto de intereses, quiere o no, la gente al ver que un miembro del Consejo o la esposa del Consejo tiene una institución, ¿no? Que cual es fundadora, ¿no? Y no propietaria según ella, según la esposa de Guido, dicta cursos, que de hecho que la gente va a ir ahí, y cómo es, y no, incluso pueden ir los periodistas, pueden ir a sus locales, van a ver ustedes cómo la gente va a ir para prepararse en curso de televisión, y muchos son jueces, son fiscales en actividad. Entonces ahí hay un conflicto de intereses. Por eso ahí no dicen, no, pero no es ilegal. No, también hay que ver el tema ético. Hay un principio, un aforismo que dice, non omne quo lice honestum est. O sea, no todo lo lícito o valor con criterio jurídico es honesto, es justo. Por eso hay que ver también el tema legal, el tema ético. Es muy, muy importante. Así es, justamente es importante la frase que nos acaba de decir, ¿no? Que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino tiene que parecerlo, ¿no? Tiene que parecer decente. Justamente el proyecto de PPK se ha basado, y los argumentos que he utilizado es de que hay muchas incertidumbres, hay muchas cosas que dejan que desear con respecto a los anteriores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura o de los actuales, en las cuales hay algunas cuestiones aún abiertas, ¿no? Que merecen investigaciones. Efectivamente, ahí tendríamos que pedir de que haya un pronunciamiento de parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que tomen una decisión fuerte de por sí para este tema. También mencionábamos los colegios profesionales, ¿no? De que de repente los otros colegios profesionales sí habría cierto problema en la forma en que están llegando los miembros. ¿Por qué? Porque yo he podido conversar con ingenieros, con arquitectos, que efectivamente ellos no tienen a veces ni idea de qué se trata el Consejo Nacional de la Magistratura y solo van a votar porque si no los multan. Entonces, yo creo que ahí sí encontramos un gran problema de falta de educación civil de por sí hacia el resto de profesionales para que puedan conocer. No digo que todos, yo conozco profesionales de la salud, por lo menos yo donde me desenvuelvo como en mis labores de derecho hacia profesionales de la salud, conozco médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, psicólogos, que tienen un buen criterio para poder decidir las cosas. Sin embargo, hay otro grupo que no lo tiene. Entonces, yo creo que sí habría falta de repente hacer cursos didácticos sobre este tema de capacitaciones. Yo sé que usted tiene un gran trabajo también a través de lo que es la institución que usted dirige, ¿no? Para estos temas de los profesionales. Sé que usted está también muy metido en los temas de conciliación para poder ver la solución de conflictos. Muchos de nuestros oyentes, los espartanos, son personas que buscan ayudar al país, poder solucionarla. En este tema, sería, doctor, si usted podría detallarles un poco a favor de ellos, ¿no? ¿Qué es la conciliación? ¿Para qué les sirve? Claro. ¿Podrían estudiarlo ellos sin ser abogados? O sea, más o menos podría aclararles un poco el panorama a nuestros oyentes. ¿Cómo no, doctor? Efectivamente, miren, la conciliación es una forma de poder resolver conflictos directamente con la ayuda de un conciliador. Para ser conciliador no se requiere ser abogado, no se requiere ser profesor, basta ser mayor de edad y llevarle un curso en una institución autorizada por el Ministerio de Justicia, en este caso APEC, por ejemplo. Ahora, lamentablemente hoy en día no se está dando mucha importancia a la conciliación como mecanismo alternativo. Por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos y Europa, los conflictos, sean penales, civiles, se resuelven primero mediante los mecanismos alternativos. En Estados Unidos tenemos una serie de mecanismos alternativos, aparte de la conciliación, mediación, el tribunal multipuertas, el minijuicio, el ombudsman, el alquiler de un juez, etcétera.
Entonces, primero, cuando hay un conflicto, sea de cualquier naturaleza, van a esos mecanismos alternativos. Si se resuelve, ahí termina. Si no, recién pasan al sistema judicial. Pero acá, en cambio, en el Perú, lamentablemente, los judiciables y en general también los colegas abogados, cuando hay un conflicto, de frente lo llevamos al Poder Judicial. Y eso origina sobrecarga procesal. Y ahora, no es culpa tampoco de los colegas abogados. ¿Por qué? Porque las universidades, ¿para qué nos forman los abogados? Para litigar, para pelear, como se dice. No nos preparan para los mecanismos alternativos. Y a veces los abogados piensan erróneamente que un abogado solamente gana plata mediante juicio. No, ahora no es así. Si no, veamos a juristas reconocidos que se dedican a los arbitrajes, por ejemplo. ¿Cuánto se gana un arbitraje? Puede ganarse desde 5.000 hasta 800.000 soles. Yo tengo conozco un colega que le han pagado a cada árbitro 800.000 soles por un caso arbitral. Yo pregunto, ¿en qué juicio se gana 800.000? ¿Quién te paga 800.000? No, pero ¿cuál es el problema? A muchos colegas no les han preparado temas de mecanismos alternativos, arbitraje. A veces vamos a una universidad, nos enseñan la ley nada más, y no la parte práctica, que es muy importante, cómo se lleva a cabo el procedimiento, cómo se hace un convenio, cómo se hace un laudo, etcétera, tipo conciliación. En conciliación nos enseñan solamente la ley, pero no te explican el procedimiento, las técnicas que se aplican a un procedimiento de conciliación. Entonces hay que impulsar más los mecanismos alternativos, y de esa manera evitamos la corrupción de jueces, de fiscales, la excesiva carga, la lentitud, como decía un oyente por ahí, juicio que demora 5, 7, 8 años. Es más, yo tengo un caso personal que está judicializado, mire, son ya 6 años, y está 1 año y medio para sentenciar en el despacho, y hasta ahorita no hay nada. Imagínense, entonces eso genera lamentablemente corrupción, la gente ve mal al Poder Judicial, ve mal a la Fiscalía, no se puede generalizar, pero lamentablemente lo negativo también ven. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el gobierno propulse más los mecanismos alternativos en la solución de conflictos, y de esa manera evitamos la corrupción, la lentitud en los procesos judiciales. Claro, perfecto. Es ideal promover los medios alternativos de solución de conflictos, ya que ante esta desazón con respecto a lo que hace el Poder Judicial, no se olviden, señores oyentes, que también tienen otros medios alternativos de solución de conflictos: conciliación, mediación, arbitraje, ¿no? Y que justamente no es necesario que ustedes sean abogados para poder llevar estos cursos que se dictan al nivel nacional en diferentes instituciones, las cuales para el tema de conciliación inclusive son reconocidos por el propio Ministerio de Justicia. Y es más, también hay un arbitraje que es el arbitraje popular, es un arbitraje que no va a costarles mucho, pues si ustedes quieren solucionar un conflicto de manera privada. Bien, vamos con otra llamada. Aló, buen día, tu voz es la voz del Perú. ¿Su nombre, por favor? Héctor de Vitarte. ¿Qué tal, Héctor? Te escuchamos. Doctor, mis felicitaciones a su panelista y a usted, porque si ustedes no nos ilustran, nosotros quizás estamos ignorando muchas cosas que ustedes nos están esclareciendo. Muy amable, Héctor. Una pregunta va para el doctor, a su invitado. Dice que el Consejo Nacional de la Magistratura fue fundado el 1 de marzo de 1995, pero que yo sepa, creo que en la Constitución de 1979 se hablaba del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo quisiera que me indique qué es lo que decía el Consejo Nacional de la Magistratura en la parte donde dice la Constitución. No sé, que me aclare que haya la diferencia con lo de ahora. Gracias. Perfecto. Listo. Nos mencionan de que, doctor Javier, usted hubiese mencionado que el Consejo Nacional de la Magistratura nació en el 95. No, yo no he dicho eso. No escuché eso. No, tampoco, es un error de repente. No, el Consejo está desde la Constitución del 79, ¿no? Ya tiene muchos años. Ha habido muchos cambios. Incluso fueron cesados, se nombró el Jurado de Honor de la Magistratura. En ese entonces conformado por gente proba, gente idónea, y no como actualmente, que deja mucho que desear. ¿El problema cuál es? Nuestra Carta Magna actualmente establece una estructura, una conformación. El problema está, como decía el otro hace un momento, que hay representantes de otros colegios. Por ejemplo, son ingenieros, sociólogos, enfermeras. Entonces la pregunta es, ¿cómo un sociólogo, cómo un médico, un ingeniero va a evaluar a un futuro juez o fiscal si no sabe derecho? Es más, incluso el derecho es tan amplio. Yo pregunto, ¿qué abogado sabe penal, civil, comercial, tributario, contratación, etcétera? No hay ningún abogado que sepa eso. Entonces, por eso importa la especialidad. Entonces, nombrar a abogados expertos. El Perú tiene muchos abogados juristas de prestigio que pueden ser parte del Consejo Nacional de Magistratura, y no colegas, gente improvisada a veces. Por ejemplo, ¿cuál es el problema ahorita? La conformación, un representante del Poder Judicial. ¿Quién lo nombra? Los supremos, ¿no? Y que son un grupo de 10, 12 supremos, cuando este debe ser universal. Todos los jueces deben participar a nivel nacional para que se nombre representante del Poder Judicial. Lo mismo en el caso de la Fiscalía también. Y no, que todos los fiscales participen y nombren al representante del Ministerio Público.
así también como pasaría en otros entes. La idea es que haya más miembros abogados en el Consejo, que se reemplace por otros colegios profesionales, que sean abogados del Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Abogados del Norte, Colegio de Abogados del Sur, y escoger a los mejores abogados que hay, y sobre todo que tengan trayectoria ética y moral, porque hay muchos que dicen, no, pero tienen que tener maestría de doctorado. Yo conozco a gente que tiene maestría de doctorado, pero disculpen la palabra, son gente muy corrupta, ¿no? Son gente que no tiene trayectoria, no tiene ética, etcétera. La idea es que gente proba, porque no el hecho que yo tenga maestría, doctorado, PhD, porque muchos a veces incluso hasta lo compran a veces algunos títulos, no asegura la idoneidad, la trayectoria ética y moral. Entonces, la idea es que se reestructure ya. La idea está bien, es más, ¿saben qué? Por ahí comentando con los colegas que decían, ahora con este proyecto, lo que aparentemente un asesor ha inducido error a PPK, al señalar que la conformación debe ser un representante del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Ha inducido error, y esto que ha hecho con el actual presidente del Consejo, prácticamente lo está empoderando, lo está legitimando. Antes se hablaba mucho del tema de la corrupción, ahora no, se está hablando ahora del proyecto. Están así que el representante del Poder Judicial, el Ministerio Público, están saliendo a defender, pero indirectamente están defendiendo a este señor. Al contrario, se está un poco victimizando. No hay que caer en ese tema, porque yo conozco a este señor cómo piensa, cómo actúa. Entonces la idea es que se de una vez que estos señores, que el presidente diga expresamente que cesen estos señores en un plazo máximo de 3 meses, o renuncien de motu propio y se nombre una comisión transitoria para que se haga una nueva convocatoria y se nombre a los mejores representantes del Consejo Nacional de Magistratura. Porque lamentablemente, repito, esta gente deja mucho que desear. Miren la calidad de jueces fiscales que están nombrando actualmente. Es más, el presidente PPK dijo salió en el Perú 21 que en el Consejo se negocian los nombramientos. Eso lo dijo PPK, Pedro Pablo Kuczynski, en el diario Perú 21. Yo lo tengo el diario ahí. Entonces, miren, deja mucho con qué autoridad moral, con qué legitimidad. Estos señores no tienen legitimidad. Lo repito nuevamente, ellos deben renunciar si de repente tienen dignidad. O, si no, en todo caso, que lo cese el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Así es. Efectivamente, gracias a la llamada de nuestro oyente, podemos aclarar un poco más la idea, ¿no? Acabo de verificar los datos. Efectivamente, nosotros no hemos mencionado en el programa de que esto se haya dado a partir del 95. Recordemos que la Constitución del 79 ya hablaba del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura fue reformulado luego por la Constitución del 93 y el sistema empezó a funcionar nuevamente desde el 95. Eso es a lo que se refería de repente el oyente. Lo que he podido encontrar con la Constitución del 79, para que pueda quedarnos el antecedente jurídico de cómo se administraba, es que en el año 79, a partir de esa Constitución, los jueces eran elegidos por el presidente de la República a propuesta de un Consejo Nacional de la Magistratura, distinto, ¿no?, al actual de cómo se estructuran, con excepción de vocales supremos. En ese último caso, el presidente de la República los designaba por el Senado de la República, con representación en el Parlamento. Una situación que se evidenció durante el primer gobierno del APRA, del 85 al 90, ¿no?, en el que lógicamente vimos de que bastantes integrantes del aparato aprista ingresaron a la Administración de Justicia, algo que lógicamente a los demás les pareció incorrecto, inadecuado, porque se estaba politizando totalmente la justicia. Esto es lo que se intentó subsanar al colocar en la Constitución del 93 que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura eran quienes elegían a los jueces y fiscales, pero ya los iban a elegir con representantes que no estén tan politizados, ¿se dan cuenta? Entonces, esta intención del 93 de salvaguardar, ¿no?, que eso sí fue correcto, ¿no? Yo creo que Fujimori, dentro de lo que no cometió, de todos los errores que sí cometió, de todos los delitos, a la hora de hacer la Constitución del 93 hubo personas que también tenían preparación académica. Parece que en el tema del CNM sí hubo una advertencia de no politizarlo, ¿no? Luego lo que ya hizo Fujimori de romper todo esto es otro cuento, pero que es lamentable y sí se sanciona y se repudia desde todo punto de vista. Pero en cuanto al CNM directamente, la Constitución del 93 mejora las cosas con respecto al del 79, evitando que se politice, y ahora PPK quiere volver a politizarlo. Emanuel, me comunicabas, hay una llamada. Perfecto, vamos con la siguiente llamada. Aló, buen día, tu voz es la voz del Perú. ¿Su nombre, por favor? Aló, José de la Victoria. ¿Qué tal, José? Te escuchamos. Una incógnita, una intriga. Si nosotros elegimos al presidente, perdón, el pueblo elige al presidente, el pueblo elige a los congresistas, ¿por qué el pueblo también no puede elegir a los magistrados? Gracias. Listo, gracias, José. Muy interesante la pregunta. Doctor Oscar Peña, ¿usted qué opina? Nos menciona, el pueblo elige al presidente, el pueblo elige al congresista, ¿no? Entonces, indirectamente, pues el pueblo estaría eligiendo ante esta propuesta nueva, ¿no?, a los nuevos miembros
del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ¿usted qué opina, doctor? Es interesante, ¿no? Es interesante, pero hay que resaltar que acá el Consejo es un ente técnico, ¿no? Es un ente técnico, entonces muchos colegas, muchas personas no conocen, ¿no?, quién es el abogado, qué trayectoria tiene, qué trayectoria ética tiene, qué trayectoria académica. Ese es el detalle. Claro, sería una buena opción, pero no es la más viable en este momento. Porque miren, los colegas, todos los ciudadanos elegimos a los congresistas. Miren el congresista que tenemos hoy en día. Hace poco teníamos Come Oro, Roba Pollo, Roba Cable, Roba Gas, qué sé yo, imagínense. Claro, porque no conocen, a veces votan gente humilde, a veces no saben por quién están votando. Entonces imaginemos que abrimos que el pueblo elija a los miembros del consejo, ¿qué tipo de consejero vamos a tener? Que Dios no quiera eso, ¿no? Entonces no, ahí sí estamos en desacuerdo. Que deben nombrar gente que conozca a estos colegas, ¿no? Que ellos publiquen cuál es su currículo, si tienen algún tipo de denuncia, algún tipo de conflicto de intereses, para de esa manera nombrar a los miembros del consejo más más idóneos. Eso es lo que queremos. Así es, señores oyentes, por lo menos la experiencia que yo he podido tener ya en el campo jurídico, ¿no? La pregunta de José es, ¿no?, ¿por qué si nosotros elegimos al presidente y elegimos al congresista, por qué habría problema en que ellos coloquen a los miembros del CNM? El doctor Oscar Peña nos está dando una respuesta clara y concreta. Dice, lo que pasa es que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tienen que ser miembros, sino de manera técnica, y ellos también tienen una labor muy importante que es bastante técnica, en el sentido de que no podemos confiar esto al libre albedrío que a veces nos deja la democracia. No todo en la democracia es que todos votemos, sino que a veces tienen que votar los que conocen de ciertas materias para que podamos tener buenos miembros. Un ejemplo, para que no nos quedemos solo en el campo teórico, es, como yo les mencionaba y hemos venido tocando a lo largo del programa, el tema del Tribunal Constitucional. Lamentablemente, estos miembros se eligen en el Congreso. Nosotros elegimos a los congresistas. Esto querría decir que están totalmente legitimados los miembros del Tribunal Constitucional. Políticamente sí y jurídicamente sí, porque la Constitución política lo dice. Pero si hacemos un análisis de fondo, práctico, pragmático, que es a lo que tendríamos que recurrir desde todo punto de disciplina académica, los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por bancadas partidarias. Y esas elecciones muchas veces son netamente politizadas. Los partidos políticos se ponen de acuerdo y dicen, a ver, a este magistrado, ¿a quién colocamos? ¿A él, a este abogado o a este otro? Pero primero hablemos con él. Los buscan, conciertan, llegan a un acuerdo de que, oye, te vamos a apoyar, pero lógicamente le van a pedir, y tú luego nos apoyarás con esto o el otro. Hay un condicionamiento directo de los miembros que elegimos hacia el Tribunal Constitucional y el partido político que los colocó. Y esto hace que nos lleve al escenario actual en el que nos encontramos, en donde no confiamos en los políticos, no confiamos en la administración de justicia. Entonces, este es el problema que tenemos y esa es la razón por la que no se puede confiar en que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, y el Congreso, el Poder Legislativo, coloquen a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Nos llevaría a empeorar el escenario actual que tenemos. Es más, el mismo presidente dijo, no se confía en los miembros actuales del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? O los defensores del presidente salieron a decir esto. Pero si ustedes hacen un análisis de cuáles son las instituciones en las que el pueblo confía menos, está el Congreso, ¿no? El Congreso es uno de los que uno menos confía. Nosotros confiamos más, entre los que lideran está la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Hay una confianza hacia la Defensoría del Pueblo. Hay confianza inclusive ante la religión católica, ante las iglesias, imagínense, a pesar de que hoy en día yo creo que eso podría haber cambiado con estos últimos escándalos de los pederastas, ¿no? Del tema del sodalicio y todo esto que fue lamentable, pero aún así aún había una percepción de confianza. Es decir, hay autores que tienen mucha más confianza del pueblo que el Congreso de la República, por lo que este proyecto después es espurio desde todo punto de vista. Doctor Oscar Peña, usted está especializado en lo que es la litigación oral, ha viajado a otros países, ¿no? ¿Cómo ve la Administración de Justicia de otros países de los que usted ha visitado, donde se ha formado académicamente con respecto al Perú? ¿Qué otras propuestas nos podría dar para que los oyentes puedan enriquecerse y conocer un poco más de otros sistemas jurídicos? Claro, efectivamente, mire, cuando uno viaja a otro país, doctor, conoce muchas cosas, aprende cosas nuevas que lamentablemente acá en el Perú todavía no se conoce. Acá, sin ir muy lejos, nomás acá en Colombia, miren,
Colombia, los colegas que llevan a Colombia, jueces, fiscales, abogados, se quedan sorprendidos, por ejemplo, con la Universidad de Medellín, una universidad que tenga laboratorios de investigación criminal, laboratorio de neurociencia, laboratorio de cámara Gesell, entre otras cosas que acá en Perú, en Lima, ninguna universidad tiene. Entonces, en Colombia, por ejemplo, los colegas están muy bien preparados, jueces, fiscales, abogados, se capacitan constantemente, van a otros países, Estados Unidos, Puerto Rico, y vemos buenos fiscales, buenos jueces, buenos. Acá en el Perú, lamentablemente, no es así, salvo muy raras excepciones. Por ejemplo, nosotros que capacitamos mucho a jueces, fiscales y abogados, a veces escuchamos, sobre todo por parte de los jueces, dicen, no, pero esto es litigación oral, eso no es para nosotros los jueces, eso para los fiscales, eso para los abogados que son parte litigante. No, señores, al contrario, los jueces deben saber más que los fiscales, más que los... ¿Por qué? Porque ellos son los que van a dirigir la audiencia, ellos son los que van a dirigir la audiencia, ellos van a controlar. ¿Cómo controlo si no sé cómo se resuelve una objeción? ¿Cómo se resuelve si es una pregunta sugestiva, una pregunta abierta, una pregunta cerrada, etcétera? Hay muchos jueces que lamentablemente en Lima, sin muy lejos ni siquiera provincias, dejan mucho que desear. Le falta mucha preparación, porque siendo realistas también nuestras universidades, acá en el Perú, nos forman solamente teóricamente. A veces vemos universidades que un profesor nos enseña derecho procesal penal, litigación, pero nunca ha litigado. Un colega que nunca ha litigado. Entonces imagine qué jueces, qué fiscales futuros abogados van a formar. Entonces ahí hay que hacer una mea culpa y tratar de reformar las currículas de las universidades, incluir primero temas técnicos, temas prácticos, litigación oral, porque yo recordaba una universidad hace poco, tenía curso de derecho agrario, eso ya pasó de moda, con todo respeto, hay cursos nuevos, litigación oral, técnica de investigación, neurociencia, etcétera, que hay que incluir, y también incorporar a colegas que están en la parte práctica, sea abogados, jueces, fiscales, que litigan, y de esa manera vamos a formar nuevos buenos jueces, buenos fiscales, y no como pasa incluso con algunas academias, que enseñan penal, civil, comercial, tributario, se aprende de memoria, lo recitan muy bonito, pero nunca han litigado, le pones un caso práctico, no sabe, eso lo vamos a ver después, le dice. Entonces esa no es la idea. Por eso que muestra parte, un paréntesis, en nuestra institución APEC, que dicta diplomados, dicta pasantías en Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, Colombia, siempre invitamos a los mejores profesores. Por ejemplo, en APEC dicta el doctor Pablo Sánchez Velar, bueno, ahorita ya no porque está con el cargo, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, el doctor Fran Amanza, el doctor José Neira, el doctor Álvarez Ilala, el doctor Fidel Rojas, entre otros, gente que está en la parte práctica. Invitamos a colegas por especialidad en materia penal, civil, constitucional, y no como otros que hacen que generalizan, ¿no? Muchas gracias. Listo, muy amables señores oyentes, esto ha sido todo, agradezco por los WhatsApp que han estado enviando felicitando, les ha gustado el programa, les pareció interesante todo lo que se ha mencionado, estamos para servirlos señores, esto fue Hecho y Derecho, no se pierdan al mediodía, está Habla el Pueblo, hasta luego.